Bueno, por otro lado, hay una enorme convulsión, podríamos decir, que se está dando por la situación de esta investigación que está llevando adelante la justicia federal respecto de algunas facturas que aparecieron, facturas truchas, apócrifas, y que, de acuerdo a la investigación, lo que se ha conocido hasta ahora por parte del juez Babio, que es el que entiende en la causa, ya hay un detenido. Estamos hablando del empresario Matías Huergo. En la investigación del juez Babio se habla también, aparecen otros nombres de funcionarios tanto municipales como también provinciales, pero hasta ahora el único detenido, la orden de detención fue solo para Matías Huergo, el empresario, que no es funcionario, él es un empresario que trabajaba con la municipalidad. Hasta ahora no aparecen nombres de funcionarios, mejor dicho, aparecen nombres, pero no están, todavía no han sido detenidos, ni tampoco han sido indagados. La justicia está trabajando. Nosotros dijimos en un momento cuando nos preguntaron, cuando nos hicieron llegar mensajes pidiéndonos o preguntándonos si nos íbamos a ocupar del tema, nosotros le dijimos que es un tema que se está manejando dentro de lo que es el ámbito judicial y que siguiendo un criterio de siempre, digamos, ¿no? Una línea periodística de 7 p.m., dijimos, bueno, vamos a esperar que la justicia actúe, que la justicia se expida y recién en consecuencia hablaremos. Hoy se está llevando adelante la sesión del Consejo Deliberante y Salta, la sesión ordinaria, la sesión semanal, y desde que comenzó la sesión en el cuerpo deliberativo comunal, todos y cada uno de los concejales están haciendo uso de la palabra y hablando y haciendo referencia justamente a este tema, ¿no? Como decimos, somos absolutamente respetuosos del accionar judicial y creemos que es lo más prudente cuando se habla de esto, porque si no, de alguna manera se mancillan nombres de personas, después cuesta mucho, ¿no? Decía, no, bueno, me equivoqué, lo que pasa es que... pero por eso decimos que nos parece lo más prudente no hacer nombres, solamente hablar de quién está detenido por orden judicial, que es Matías Huergo. Pero con respecto a este tema, sí lo que vamos a decir es lo que creemos que usted como una persona, usted que nos escucha, usted que labura, usted que tiene distintas actividades, ¿no? Usted que se dedica a algún trabajo, está total y absolutamente convencidos que los que pasen por la función pública lo tienen que hacer con el ánimo de servir al ciudadano, de servir a su vecino. No tiene sentido pensar que alguien va a llegar a la política nada más y nada menos con la idea de enriquecerse, de salir mejor de lo que llegó, de beneficiar a sí mismo o a su entorno familiar o sus amigos. Creemos que la mayoría de los hombres y mujeres que se dedican a la política no lo hacen con esa intención. De que los hay, por supuesto, y ahí tenemos ejemplos muy claros, toda esta causa que se están ventilando en la justicia nacional con el tema de los cuadernos de la corrupción K, la cantidad de detenidos, empresarios, pero fundamentalmente de los funcionarios. Los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner, la prisión de Vudú está preso, fue vicepresidente de la Nación. Julio De Vido está preso, fue ministro, superministro de la gestión K.
el caso de López, de Lópezito, el de las bolsas en el convento. Él era el segundo de Devido en todo lo que era el poderosísimo Ministerio de Planificación Federal. Y así como él, muchos otros, ¿no? De que los hay, pero creemos que no son los más, ¿no? Menos mal, si no estaríamos perdidos, son los menos. Ahora, ¿qué es lo peor que le puede pasar? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a quien conduce un proceso político, o mejor dicho, una gestión? El que conduce una gestión, lo peor que le puede pasar es tapar la corrupción. Al que conduce, ¿quién es el conductor? ¿Quién es el que lidera una gestión? Llámese gobernador, llámese presidente, llámese intendente, llámese presidente de un cuerpo legislativo. Lo peor que le puede pasar a él y a nosotros, a los vecinos, a los ciudadanos, es que ese hombre avale o esa mujer avale la corrupción. Tampoco le sirve ocultar, pretender tapar, pretender disfrazar de alguna manera los hechos, porque irremediablemente, a la larga o a la corta, a lo mejor después y no antes, pero siempre ese tipo de cuestiones aparecen. Siempre ese tipo de cuestiones aparecen. Entonces, mal haría quien conduce una gestión pretender decir, acá no ha pasado nada, o pretender silenciar las voces que por ahí se pueden alzar advirtiendo sobre esto. Porque estas cosas no se dan. Estas cosas no se dan de la noche a la mañana. Un hecho de corrupción lleva tiempo. Tiene que llevar tiempo para poder concretarse, para poder materializarse. Por eso, el que conduce, el que está al frente de una gestión, tiene que tomar todos los recaudos que tenga a la vuelta para prevenir y evitar que estas situaciones avancen. Por eso es tan importante a la hora en que cada gobernante debe elegir a la gente, a las personas que lo van a acompañar en la gestión. Es absolutamente cierto, real. Es absurdo pensar que, por ejemplo, el presidente Macri o la presidenta Cristina Fernández Kirchner o Alfonsín o Menem o de la Rúa, el que usted quiera, haya conocido absolutamente todas y cada una de las cosas que se realizaron bajo su órbita en la gestión. Es absurdo, es imposible. No hay un gobernante que pueda conocer esto. A lo mejor, en algunos municipios, pero cada vez son más aislados, es muy, pero muy aislado la posibilidad que a lo mejor en algún municipio pequeño del interior del país, a lo mejor el jefe comunal, el intendente, tenga la posibilidad de controlar, de vigilar personalmente todas y cada una de las cosas que suceden en su municipio, desde la obra pública hasta el manejo de los fondos. Seguramente habrá en algún lugar, pero cada vez son menos. ¿Por qué? Porque si hablamos de un estamento, concretamente como el caso de la Municipalidad de Salta, la Municipalidad de Salta es enorme. Es enorme, es un monstruo increíble. Cuando uno se pone a mirar todas las dependencias que tiene el municipio de Salta, algunas son burocráticas, están creadas porque nadie sabe bien para qué, pero fundamentalmente aquellas que sí hacen al motor verdadero de la gestión. Y uno se da cuenta que hay estamentos
distribuidos en todo lo que es la gestión, que hacen que el intendente, concretamente, a lo mejor no pueda tener el control bajo su propia mirada, bajo su propia supervisión de eso. Por eso es fundamental que quienes lo acompañan a un gobernante, a un presidente, un gobernador, un intendente, sean personas de la más absoluta confianza de ese gobernante. Tienen que tener toda la confianza. ¿Por qué? Porque ahí va a recostarse buena parte de la gestión y buena parte de la eficiencia de la gestión y de la honestidad de la gestión. Si a la gestión llega una persona que no le es afín a quien gobierna, a quien manda, y que está ahí por cuestiones políticas, dice, no, mirá, fulano de tal va a ir a ocupar este cargo, pero porque es un acuerdo político que se hizo, entonces tiene que venir a ocupar este cargo. Y la verdad que la confianza con el jefe comunal, con el jefe de gobierno, la confianza con el gobernador o un presidente, y va a quedar, se convertirá en algo relativo. A menos que efectivamente alguien que llegue de otro sector político, pero que forma parte de un acuerdo político, tenga la suficiente honorabilidad para llevar adelante la función como corresponde. De ahí que en este caso, yo escuchaba hoy las palabras de la concejal Sandra Vargas, la concejal de la capital, cuando hoy en el recinto de sesiones del Consejo Deliberante ella invitaba a que vayan al Consejo a hablar con los concejales, lo invitaba para que vayan a someterse a una charla, no una interpelación, sí una charla, al jefe de gabinete, al secretario de gobierno. Y me parece que eso es lo que puede, de alguna manera, echar luz desde la parte política a toda esta cuestión. ¿Y por qué en el Consejo Deliberante? Y porque los concejales son los representantes de los vecinos. ¿Qué mejor ámbito? Eso lo indica la propia Constitución. ¿Qué mejor ámbito entonces allí donde vayan los funcionarios, no a dar argumentaciones o explicaciones de carácter legal, porque para eso ya está actuando la justicia, pero sí a dar las explicaciones políticas? ¿Por qué? Porque en este caso el Consejo Deliberante, como las cámaras de diputados y de senadores, los parlamentos provinciales y los parlamentos nacionales, no pueden actuar como si fuera el Poder Judicial, pero sí pueden expedir explicaciones de carácter político. Por eso es que, llegado cierta instancia, si es que los cuerpos deliberativos consideran que quien está a cargo del Ejecutivo no está cumpliendo como corresponde con la tarea que debe llevar adelante y está, ¿no es cierto?, absolutamente facultado para eventualmente pedir un juicio político. ¿A quién? A quien es el responsable, el titular del Ejecutivo. Para llegar a pedir un juicio político se deben dar una serie enorme de condiciones. Tienen que haber una acumulación enorme de temas, porque no es menor para que un cuerpo legislativo quiera someter a un juicio político al titular de un ejecutivo. Por eso digo, tienen que haber causas muy graves y tiene que estar, de alguna manera, prácticamente probado la participación de quien conduce, de quien es el titular del Ejecutivo en ciertas situaciones, como para que entonces sí los deliberativos puedan pedir la realización o la sustanciación de un juicio político. El único antecedente que tenemos acá en Salta, al menos en la ciudad de Salta,
hay que remontarse algunos años atrás, cuando el intendente de la ciudad era el capitán Víctor Abelardo Montoya, del Partido Renovador, que increíblemente Víctor Abelardo Montoya había sido un intendente muy reconocido en tiempos de la dictadura. Él fue intendente de Salta cuando gobernaba la provincia el capitán Ulloa. Y Montoya, que era un hombre que había pasado por esa función en tiempos de la dictadura, luego, cuando se conforma el Partido Renovador, ya en tiempos de la democracia, tanto él como Ulloa se presentan a elecciones y bueno, y todos sabemos, de allí nace a la vida democrática el Partido Renovador, y gana Ulloa la gobernación y gana Víctor Abelardo Montoya la intendencia, con esta particularidad. Montoya hasta ese momento, estamos hablando de la década del 90, hasta ese momento Montoya, Víctor Abelardo Montoya, había sido el intendente más votado en la historia política de Salta. Ganó con un porcentaje altísimo de votos. Hay que buscar, ¿no? Si tiene interés, le interesa saber, bueno, ahí va a comprobar lo que le digo es así. Resultó ser el intendente electo con mayor cantidad de votos. Sin embargo, a raíz de diferentes circunstancias de carácter político, bueno, la convulsionada década del 90, ¿no? En Salta particularmente, desde lo político, un enfrentamiento muy duro entre el peronismo. El peronismo allí se enfrentó de una manera muy dura en Salta. Romero por un lado, Roberto Romero, Hernán Cornejo por el otro, los negros con los negros, los cholos con los cholos, bueno, toda esa historia. Allí, a partir de eso, tiempos muy complicados. La cuestión es que las cosas a Montoya, que había sido el intendente más votado, no le van bien en la intendencia, y se mete en el medio de la política, los problemas para llevar adelante la gestión. Conclusión es que el Consejo Deliberante de ese momento decide, por mayoría, someterlo a Víctor Montoya a un juicio político que podía haber determinado con la salida, ¿no? Con la remoción del cargo de intendente. Bueno, la historia, no vamos a hacer la historia esa porque es muy larga, digamos, pero sí, la conclusión es que estaba todo para que Montoya sea destituido, y en la sesión que había en el Consejo Deliberante, decisiva ya para que se quede o se vaya, bueno, estaba todo acordado, digamos, ¿no? Los diferentes bloques políticos, y en el último minuto, a la hora de la votación en el recinto de deliberaciones, dos concejales que habían comprometido su voto para la destitución se dieron vuelta, como se dice habitualmente, no votaron por la destitución y Montoya logró salvarse. Salvar su intendencia, no lo destituyeron. Fue un gran drama ese día, destrozaron el Consejo Deliberante, los muchachos estaban enardecidos y tiraban bujías de auto con ondas, ¿no? Más o menos como para que tenga una idea, destrozaron el recinto legislativo. Bueno, quienes hemos vivido esa época lo conocemos y nos acordamos de eso. Lo que le quiero significar es que el antecedente de un juicio político se remonta allá, ¿no? A esa década del 90, con Víctor Montoya como protagonista. Pero para llegar a eso, repito, se tienen que dar circunstancias extremas, podríamos decir. En este caso, por eso digo que me parece muy acertado, muy prudente, muy democrático, le podría decir, y no buscando sacar algún tipo de rédito político, ¿no? La chicana cortita, saquemos un rédito. Me pareció la posición de la concejal Sandra Vargas de la UCR cuando dijo:
nos parece que lo mejor sería invitar al jefe de gabinete y los principales secretarios de la municipalidad para que vengan al Consejo Deliberante invitados a contar, explicar qué es esto, de qué se trata esto. De allí, obviamente, con esa información, más lo que pasa en el ámbito judicial, después habrá que ver si se puede llegar a una instancia mucho más grave. Pero me parece que eso es así. Termino con esto, con lo que comenzaba. Fundamental es la confianza que el gobernante debe tener por quienes lo acompañen en la gestión de gobierno. Tiene que ser una persona de absoluta confianza. Porque, repito, el que gobierna, el jefe, el gobernador, el intendente, el presidente, no está en todas las áreas. ¿Y cómo hace para enterarse? Para eso son las famosas reuniones de gabinete, donde el jefe, el gobernador, el intendente, el presidente lo sienta a sus principales secretarios o ministros y le dice, a ver, vamos con el área de obras públicas. A ver, secretario, ¿cómo estamos con esto? ¿Qué pasa con el corredor de la fe? ¿Qué pasa con la obra en los barrios? ¿Qué pasa con la iluminación? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Ese funcionario le tiene que decir la verdad al intendente o al gobernador o al presidente. Porque si ese funcionario le miente, entonces seguro que el intendente, el gobernador, el presidente no se van a enterar de las cosas que pasan. Así que hoy en estos días, por estas horas, la justicia federal actuando por un lado, se habla de que se va a desdoblar la causa, una parte ya decidió el juez Babbio declararse incompetente y lo pasó a la jurisdicción de la justicia provincial, más concretamente al área de delitos económicos complejos. Hay quienes están de acuerdo con eso, quienes no, hablo de los abogados, consideran que no es así. Hay una apelación que hizo la Fiscalía Federal, a cargo del doctor Ricardo Toranzo, apeló esta decisión de Babbio de decir por qué desglosamos o por qué dividimos o por qué desglosamos esta causa. Eso, por supuesto, va a ir a una instancia superior que será la que le dará la razón a Babbio de desdoblarla, de desglosarla o no, le hará lugar al requerimiento legal que hace el doctor Ricardo Toranzo, que es el fiscal federal. Eso es lo que es la justicia. Pero en el ámbito político, que es la competencia del Consejo Deliberante, hoy la sesión está prácticamente dedicada a ese tema. Así que, por supuesto, vamos a ver de tener la voz de algunos de los concejales para que nos cuenten cómo va el tema, cuál va a ser la conclusión de una sesión que más o menos en la previa se deduce que va a ser muy larga. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de esa cuestión, porque sí, ya es tiempo de que nos ocupemos un poco, repito, sin hacer ningún tipo de calificativo, ni calificativo ni descalificativo, nada, simplemente pasarles lo que es la información pura. Justicia por un lado, Consejo Deliberante por el otro, lectura política, esa es la obligación que tienen para hacer los concejales.